pescado, todo eso, pues se ha perdido todo. Si no recuperan la luz, nos vamos mañana, porque ¿qué hacemos aquí? Ya nos tuvimos que bañar con agua fría, no había vitro. No podemos suministrar los barcos de gasoil, no tenemos hielo, los barcos prácticamente están todos parados, no estamos saliendo. Llevan más de 40 horas sin luz y en muchos casos sin agua. El cero energético está dejando en La Gomera pérdidas millonarias a las puertas del mes de agosto. El apagón se produjo por un incendio en la central térmica del Palmar, en San Sebastián de La Gomera. Y aunque los puntos neurálgicos como el puerto, el aeropuerto o los centros sanitarios ya tienen luz, todavía son miles los abonados que continúan sin suministro. La reparación de la central térmica dañada podría llevar por lo menos un mes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Y mientras tanto se trata de recuperar el servicio mediante grupos electrógenos. Y además está previsto que en una media hora lleguen hasta la isla, comiencen a llegar los componentes para instalar una mini central provisional. Manu Cruz. Así es, Marta, ahora mismo todos los ojos están puestos aquí en el puerto de San Sebastián de La Gomera, pendientes, como dices, de la llegada de esa microcentral. La otra la hará mañana por la mañana, y todo ello cuando el gobierno acaba de anunciar que abrirá un expediente informativo a Endesa para aclarecer lo sucedido. Es una pena que no nos hayan sabido decir tiempos en claro respecto a cuándo podría estar recuperada la electricidad en la isla de La Gomera, pero sí nos han confirmado que se avanza en poner en marcha el generador número 19 de la planta energética de La Gomera. Toda Canarias, excepto Lanzarote, está este lunes en riesgo por calor y fenómenos costeros adversos. Las temperaturas más altas se han registrado en las Tirajanas, en Gran Canaria, superando los 39 grados, y esta ha sido la cuarta temperatura más alta de todo el país. Se nos jubilan la mayor parte y no tenemos quien relevo generacional detrás, entonces se van a jubilar y esas cabras, ¿dónde van a ir a parar? Seguramente a matadero, entonces ahí es donde vamos a tener el gran bajón de animal. Pues este es uno de los problemas a los que se enfrenta la ganadería La Palma, un sector que arrastra años de dificultades con la pandemia, la erupción, las consecuencias de la guerra de Ucrania. Sin apoyo ven complicado mantener las explotaciones y un producto tan emblemático como el queso palmero. El sistema sanitario se ha convertido en la principal preocupación de los canarios, así lo refleja la cuarta oleada del Sociobarómetro de Canarias. Es la primera vez que la calidad de la atención sanitaria desbanca al desempleo, que ha liderado el ranking de problemas de los canarios y que ahora está en tercer lugar. Y sin demasiados avances en una posible investidura, pero el Congreso de los Diputados ya retoma su actividad. Hoy se ha abierto el plazo para recoger las credenciales. Los 350 diputados elegidos el 23J tienen hasta el 16 de agosto para hacerlo. Un día después se constituye la Cámara. Y ya saben, la película Barbie, que se ha convertido en todo un fenómeno mundial. Y el personaje, si lo han visto sabrán, se enfrenta a un síndrome más habitual de lo que parece, la atelofobia o miedo al fracaso. Lo sufren más las mujeres y puede generar problemas de ansiedad y frustración. Puede conducir a quien lo sufre a rechazar oportunidades por miedo a no hacerlo bien. Más de 40 horas, les decimos, llevan ya los vecinos de La Gomera sin electricidad, en algunos casos sin agua. En las últimas horas se ha ido recuperando parte del suministro, todo gracias a la instalación de hasta 14 grupos electrógenos. Aunque todavía hay miles de abonados sin suministro, pendientes hasta ahora, además de la llegada al puerto de San Sebastián, de los primeros componentes de lo que va a ser una mini central que se va a instalar, Manu Cruz, de forma provisional hasta que se repare la central dañada. Sí, en este momento, Marta, todo el foco, todas las miradas están puestas aquí en el puerto de la capital Gomera, porque está previsto, como dices, que en tan solo unos minutos llegue parte de esa microcentral. La otra llegará mañana por la mañana a eso de las 9. Además, el Ministerio de Defensa acaba de anunciar también que enviará a la isla 2 grupos electrógenos de bastante potencia, así como personal de apoyo logístico y de la Bricam. Mientras tanto, la mayor parte de la isla continúa sin suministro y denuncian que la situación empieza a ser insostenible y reclaman precisamente esto, soluciones. Son días muy complicados para los vecinos y vecinas de La Gomera. Horrible, la verdad. Mal no, horrible. Con cada hora que pasa
nos vamos atrasando muchísimo más. Complicado por muchas limitaciones en el trabajo, también en la vida cotidiana. Bastante triste, sobre todo por mi madre, que es una persona mayor. Los vecinos de La Lomada en San Sebastián ya han colgado un cartel mostrando su descontento porque dicen es prácticamente imposible vivir incomunicados sin electricidad y en muchos casos sin agua. No tenemos red móvil tampoco y para cargarlo es imposible. No hay tele, no hay internet. No tenemos teléfono para comunicarnos con la familia. Buscándonos la vida para poder echar el día a día. Una situación que ha pillado por sorpresa a algunos turistas que ya piensan en abandonar la isla. Pensamos que estaba cerrado porque era lunes, pero no, estaba cerrado porque no había luz. Nos tuvimos que bañar con agua fría, no había vitro, nada en la casa donde nos estamos quedando. Si no recuperan la luz, nos vamos mañana, porque ¿qué hacemos aquí? Ni para comer, nada, en los bares están cerrados. Días complicados para la población gomera que espera volver a la normalidad lo antes posible. Y justamente soluciones es lo que buscaban esta mañana los seis alcaldes de los 6 municipios de la isla en una reunión con el presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, porque se estima que las pérdidas en los negocios pueden llegar a ser millonarias. Un cero energético que llega con La Gomera repleta de turistas y con unas previsiones hasta ahora muy buenas para el mes de agosto. Pedir responsabilidad a Unelco Endesa, porque los ciudadanos gomeros han contratado, tienen un contrato de prestación de servicios con Unelco Endesa, no lo tienen con ninguna administración pública. Es lamentable que en la isla de La Gomera los 8 grupos de la central del Palmar que fueron calcinados tenían ya más de 35 años y tenían que haberse repuesto cuando la vida de los mismos era de 25. Pues ya lo han escuchado, importantes pérdidas económicas para los empresarios de la isla. La mayoría de los negocios sin suministro eléctrico mantienen la puerta cerrada al público. Los más afortunados, como los establecimientos hoteleros que tienen grupos electrógenos propios, siguen con su actividad, pero evidentemente los servicios se han visto afectados. Son las largas colas de vehículos para repostar en la gasolinera de Valle Gran Rey, una imagen que se repite en las estaciones de la isla donde tienen suministro eléctrico, una falta de combustible que está paralizando el trabajo, por ejemplo, de los pescadores. No podemos suministrar los barcos de gasoil, no tenemos hielo, los barcos prácticamente están todos parados, no estamos saliendo, no podemos tener ninguna actividad ahora mismo. Puertas cerradas y pérdidas en los negocios, otros recogen material y hacen balance. Se perdió todo lo que se llama en comida, carne, hamburguesa, salchicha, el lomo, el bacon, todo lo que era de refrigeración. Problemas para la atención del público en negocios de papelería como este. Sin ordenador o sin aire acondicionado, o sin poder ofrecer servicios que son recarga de teléfono. Aunque, por el contrario, ha aumentado la venta de otros productos. Cosas un poquito más manuales para entretener sobre todo los niños, colorear y cosas así. La vuelta a la vela. Una situación que también afecta a los establecimientos hoteleros, aunque muchos de ellos cuentan con grupos electrógenos propios, también tienen dificultades para ofrecer el 100% de sus servicios. El grupo electrógeno que tenemos nos da para servicios mínimos como la televisión, alumbrado y poco más, los servicios de restaurante y los buffets, pero ya el aire acondicionado es un problema importante. Todos, empresarios, residentes y turistas, necesitan una solución urgente para acabar con este cero energético que deja ya importantes daños económicos. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha calificado, así lo he dicho, de impresentable que más de 10.000 hogares de La Gomera estén sin suministro eléctrico. Clavijo afirma que la falta de gestión crea una mala imagen para el turismo y daños para los comercios y los habitantes de la isla de La Gomera. Los grupos electrógenos no están llegando con la velocidad y la celeridad ni se están poniendo en marcha, y la última noticia es que se está hablando de si el jueves. Hombre, estamos a lunes, es que no me cabe en la cabeza una situación de esta magnitud. Bueno, el Gobierno de Canarias califica de inaceptable este apagón, lo han escuchado, está pidiendo a la empresa que ponga todos los recursos de los que dispone para solucionar lo antes posible esta crisis, mientras Endesa pide disculpas y asegura que si uno de los generadores consigue recuperarse, un 50% de los usuarios ya tendrían electricidad a lo largo de esta misma noche.
Continúan los trabajos para restablecer el suministro en La Gomera. Lo más prioritario sería que pudieran entrar en servicio los dos grupos más grandes de la central, que quedaron menos dañados por el incendio. El operativo centra sus esfuerzos en estas instalaciones del Palmar. Allí un incendio el pasado domingo afectó a 7 de los 9 grupos electrógenos. La prioridad pasa por recuperar los generadores 18 y 19, los dos salvados de las llamas. Pueden tener fallos ocultos que no son fáciles de detectar. Y eso es lo que nos está llevando un poco más de tiempo. Es una pena que no nos hayan sabido decir tiempos en claro respecto a cuándo podría estar recuperada la electricidad en la isla de La Gomera, pero sí nos han confirmado que se avanza en poner en marcha el generador número 19. La posible activación de este generador, aseguran, podría traer buenas noticias. Mañana amanezcamos con prácticamente la totalidad del suministro en marcha. Ojalá sea así y que pongamos fin a esta pesadilla. Sin embargo, se sigue trabajando en un plan B con la llegada de grupos electrógenos desde Tenerife, La Palma e incluso la península. Endesa reconoce la antigüedad de los equipos, pero aseguran que no es solo su competencia. No depende de nosotros únicamente, sino que depende de que los primeros movimientos los deben de tomar las administraciones, principalmente el Ministerio. El Ejecutivo confirma la dependencia del Ministerio y aseguran que se tienen que agilizar los trámites a través del Gobierno autonómico. No obstante, anuncian la apertura de un expediente informativo a Endesa. Bueno, he escuchado al consejero de Transición Ecológica, Mariano Zapata, afirmar que sería posible a lo mejor pues que parte de los abonados recuperaran la electricidad si todo va bien. Desde 2009, Canarias ha sufrido 7 ceros energéticos. Justo en ese año, 2009, tuvo lugar oficialmente el primero en Tenerife, aunque ya antes se habían producido importantes incidencias en el tendido. En 2005, la tormenta Delta dejó muchos núcleos sin luz durante casi una semana, también en Tenerife. El registrado en La Gomera es el segundo de los apagones de este año. El anterior tuvo lugar en El Hierro con un cero energético que se prolongó durante varias horas. Ocurrió el pasado mes de mayo. A los 60 minutos ya se había restablecido la luz en la mitad de la isla. Pero si hay un punto que ha sido perjudicado por la falta de suministro es Tenerife. El último cero energético tuvo lugar en julio de 2020. La isla estuvo sin luz más de 7 horas. Este cero en el suministro afectó a 950.000 habitantes, es decir, el total de la población tinerfeña. Un incidente que se había repetido meses antes, en septiembre de 2019. En la misma isla, un fallo en la central térmica de Granadilla, en el sur, cortó el suministro eléctrico que no se recuperó hasta 9 horas después. Pero esta debilidad en el sistema viene de mucho antes. En 2009 se producía oficialmente el primer cero energético de Tenerife. Un rayo caía entre las subestaciones de Arico y Wimar. Tardaron 2 horas en recuperar el 50% de la luz. En febrero de 2010, un fallo en la central térmica de Las Caletillas generaba otro apagón. Este fue en horario de noche y Endesa fue sancionada con 600.000 euros. En marzo de 2010, apenas un mes después, un nuevo fallo en Caletillas arrastraba todo el sistema, afectando a 467.000 clientes. Otro incidente se registró en La Palma, septiembre de 2013. Un fallo en el interruptor de la central eléctrica de Los Guinchos dejaba a los palmeros a oscuras. En 2005, con la tormenta Delta, más de 300.000 personas se quedaron sin suministro, en algunos casos hasta una semana. No fue realmente un apagón generalizado, pero ocasionó pérdidas millonarias, sobre todo para los pequeños empresarios. A la antigüedad de los sistemas eléctricos canarios, como es el caso de la subestación de La Gomera, con más de 35 años, se suma otra fragilidad endémica, la de un sistema fracturado. Está fracturado por islas. Solamente ahora mismo existe una interconexión entre Lanzarote y Fuerteventura. El resto de islas, pues lógicamente cada sistema está aislado. Mediante un cable submarino, La Gomera tiene previsto interconectarse con Tenerife en 2025, pero los expertos advierten. Incluso estando interconectadas, este tipo de incidentes pueden ocurrir también. El cero eléctrico también podría ocurrir. Es cierto que la interconexión te va a dar una estabilidad muchísimo mayor. Y es que aunque la instalación de La Gomera genera la energía suficiente para la isla, tiene puntos débiles. Justo donde se canaliza que cada grupo que está en la central del Palmar se une en un punto común para ser distribuido a la isla. Ahí es donde está el punto débil. A nivel general, en Canarias la estrategia de mejora del sistema eléctrico pasa por la generación distribuida. Todo el tema de parques eólicos, fotovoltaica, autoconsumo, intentar
no concentrar en un solo punto la generación de la isla. Asegura que el objetivo debe ser descarbonizar la generación de electricidad en Canarias. Un día más tenemos que hablarles de problemas de suministro de agua en Fuerteventura. Una nueva avería ayer en la bomba de captación dejó a los vecinos de toda la isla con menos presión de agua en sus casas. Durante todo el día de ayer el consorcio de aguas estuvo trabajando para arreglar la avería, restablecer el suministro, pero finalmente la bomba afectada tuvo que ser trasladada a Gran Canaria, una incidencia que reduce el caudal 240 metros cúbicos por hora, por lo que los vecinos seguirán con menos presión en sus grifos hasta que la bomba sea reparada y repuesta. Desde el consorcio piden disculpas a los afectados, esperan que el suministro vuelva a la normalidad lo antes posible. Ha afectado a toda la isla, porque estamos hablando que es una de las bombas que suministra lo que es la herradura. La herradura, como saben, es el eje, el centro de, creo, podemos hablar de más del 80% de la distribución del agua de la isla de Fuerteventura. Estamos en contacto directo con el taller que desde ayer la recesionó allí en Gran Canaria. Están evaluando el daño para que en el día de hoy pues nos den un plazo de que pueda venir esa, pero al mismo modo, paralelamente, estamos intentando buscar otro tipo de alternativas, por si acaso que el plazo sea alargado, pues buscar otro tipo de alternativa. Esto es la costa de Tenerife. El desborde de una arqueta próxima a Garachico ha obligado a cerrar las piscinas del Caletón. De momento el ayuntamiento ha prohibido el acceso hasta que se confirme que el agua es apta para el baño. También se tuvo que cerrar ayer la playa de la Punta de Teno por presencia de microalgas, aunque el consistorio ya ha confirmado que está abierta al público. Lo habrán notado, ya vuelve el calor a las islas. La temperatura más alta se ha registrado hoy en las Tirajanas, en Gran Canaria, con más de 39 grados. Caminan por la sombra, escapando de los 30 grados de temperatura que dejaban la mañana en Agüimes, porque aunque hace honor a su nombre, esta calle les ha dado un pequeño respiro. A la sombrita. Yo, mira aquí, sentadito a la sombra. Unos huyen a la costa. A la playa. Mucho calor y vamos a ir a la playa con un poquito de olas. Otros a la piscina. Venimos aquí a la piscina a pasar buen tiempo, que se nota que está fresquito, ya que no podemos ir a la playa, a lo mejor que nos queda un poco más lejos. Estamos aquí al fresquito, el agua es maravillosa y las instalaciones están increíbles de buenas. Teniendo la piscina a una guagua, pues genial, la verdad. ¿Y los que no pueden? Ver agua y cada cierto tiempo ponerme la sombra un rato. A medida que subimos el termómetro también lo hacen. Tejeda no han bajado de los 33 grados, aunque las altas temperaturas parecían no importar a los que estos días aprovechan para pasear por uno de los pueblos más bonitos de España. Y hay que tener especial precaución en el monte debido a estas altas temperaturas y al riesgo de incendios forestales. El Cabildo de Tenerife ha activado las medidas de prevención de grado 1. Queda prohibido hacer fuego en áreas recreativas. No se permite hacer hogueras o barbacoas, tampoco cualquier tipo de exhibición pirotécnica, tampoco trabajos con herramientas que puedan generar chispas. Se recomienda a la población no acceder ni permanecer en zonas forestales y extremar las precauciones con cualquier actividad que pueda generar incendios. Sí se pueden usar las zonas recreativas, pero no hacer fuego en ellas. El uso en zonas forestal de maquinaria que pueda generar chispas, dígase desbrozadoras, soldadoras, etcétera, y las exhibiciones pirotécnicas también en zonas forestales. Esta mañana han tomado posesión los 3 nuevos diputados que van a sustituir a los nuevos consejeros del Gobierno. Los diputados son Vidina Espino, Osvaldo Betancourt y Cristina Calero, que van a sustituir a Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, a Migdalia Machín, consejera de Cultura, y a Poli Suárez, que es responsable de Educación. Tomarán posesión de su cargo en el próximo Pleno del Parlamento, que será el 11 de agosto. Yo creo que en este momento la ambición que existe por parte de este diputado es defender a Lanzarote en todos sus aspectos, ¿no? Hay problemas candentes que dependen exclusivamente del Gobierno de Canarias. Sabiendo el compromiso que tenemos con Lanzarote y con La Graciosa, sabiendo que vienen retos apasionantes pero también bastantes dificultades. Yo estaré colaborando desde el Parlamento de Canarias y también preocupada con otros asuntos como son la sanidad, los derechos sociales, la educación, sobre los que ya trabajé en la legislatura pasada.
Agenda intensa en el calendario de negociaciones tras las elecciones generales, aún sin tener muchos detalles sobre posibles apoyos. Pedro Sánchez asegura que su posible investidura reflejaría una mayoría social del país. Esto en una jornada en la que también hemos sabido que Feijóo y Abascal se reunieron la pasada semana para analizar los resultados. El Partido Popular reclama a Sánchez que asuma los resultados electorales y subraya que hablar con Junts ni ha estado ni estará sobre la mesa. No somos Pedro Sánchez y, por tanto, no negociamos ni ponemos encima de la mesa ni amnistías, ni autodeterminación, ni independencia. Sin embargo, Vox, que insiste en que le tiende la mano, le pide al PP que deje de sembrar desconcierto. Un fugado de la justicia por dar un golpe de Estado es ahora rifado por los dos grandes partidos a ver quién le convence. Los catalanes son decisivos y Sánchez habla de trabajar porque España siga avanzando otros 4 años más. Traducir esa mayoría social en una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados, y es lo que vamos a hacer en cuanto se constituyan las Cortes. Cada escaño es importante y Coalición Canaria admite que ha sido contactada tanto por el PP como por el PSOE y que apoyaría a cualquiera de los dos, pero que no sería en ningún caso un acuerdo de legislatura. No vamos a apoyar a ese gobierno. Sería en cualquier caso un acuerdo puntual de investidura, un acuerdo bilateral con el Partido Popular o con el Partido Socialista. De momento todo está por definir, pero el tiempo corre y el 17 se constituyen las Cortes. Eso será en 2 semanas, pero desde hoy mismo los 350 diputados elegidos el 23J pueden recoger sus credenciales. Los primeros en hacerlo han sido los diputados del Partido Popular, en una jornada con poco tránsito en el Congreso. Además de la entrega de credenciales, hacerse la foto para la ficha parlamentaria, los electos tendrán que presentar las declaraciones de patrimonio. Para esto tienen hasta el 16 de agosto, que es el día previo a la constitución de la Cámara, y con la mirada puesta en las fechas clave para formar un nuevo Ejecutivo. El primer paso para una posible sesión de investidura comienza el 17 de agosto, cuando se elija a los miembros de la mesa y a los presidentes del Congreso y el Senado. Un día más tarde, el rey puede comenzar la ronda de consultas con los dirigentes de los partidos con más posibilidades de gobernar. En los 15 días siguientes a la sesión constitutiva y según el reglamento de la Cámara, el rey presidirá la sesión de apertura de la nueva legislatura. Seguidamente, un candidato designado por el rey se presenta a la investidura, algo para lo que no hay fecha ni plazo determinado y en la que el aspirante puede aceptar o rechazar la propuesta. De aceptarla, se llevaría a cabo la sesión de investidura con una primera votación en la que el candidato necesita la mayoría absoluta de la Cámara. De no ser así, se produciría una segunda votación 2 días más tarde de la primera. En este caso, bastaría con que el candidato tenga una mayoría simple, es decir, más síes que noes. Si en ninguno de los casos se obtiene el respaldo de la Cámara, 2 meses después de la primera votación, se convocarían de nuevo elecciones que, siguiendo los plazos establecidos, podrían ser en diciembre. Hasta entonces, el gobierno de Pedro Sánchez continuaría en funciones. El sistema sanitario se convierte en la principal preocupación de los canarios, lo dice el sociobarómetro que elabora la UNED en Canarias. Supera la crisis económica y al paro. La encuesta realizada por la UNED en Canarias señala un cambio en la principal preocupación de los canarios. El estudio refleja que la sanidad es lo que más preocupa, seguida de la situación económica y el paro que lideraban las últimas encuestas. Un aumento significativo como principal problema en las islas, sobre todo en Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife y El Hierro. Aunque la situación económica sigue siendo para muchos peor. Casi el 75% de los encuestados considera que la economía canaria no percibe mejoría. Todos los días que vas al supermercado sube todo. Yo no he notado la diferencia, más o menos la sigo notando igual. Con la inflación y con los tipos de interés, sobre todo los que estén hipotecados o que tengan que tener préstamos personales, lo van a pasar peor, lo están pasando peor, claro. Ese pesimismo se eleva sobre todo en La Palma, mientras que en Lanzarote y Fuerteventura son algo más optimistas por el turismo. La plataforma Residencias Dignas para Mayores y Dependientes de Canarias lleva ya meses recogiendo firmas. Quieren unas residencias públicas que garanticen la calidad de la atención a estas personas en las islas. Desde el pasado mes de marzo están recogiendo firmas a través de las redes o en papel. Quieren cambiar la situación de las residencias de mayores en Canarias y que se agilice la resolución del grado de dependencia en las islas hasta reducirlo a 6 meses. En Gran Canaria, la plataforma cree que las residencias públicas y las plazas concertadas son insuficientes para la demanda de la isla. Nuestros mayores son los grandes olvidados en Canarias. Estamos a la cola de España en ley de dependencia y de discapacidad. Necesitamos que Canarias salga a la luz, que se nos escuche, que tengamos voz.
En Tenerife la situación es similar, escasez de plazas concertadas y públicas para la población mayor de la isla. Necesitamos más plazas públicas, necesitamos residencias públicas. En Tenerife hace años que no se construye, que no se crea una residencia pública. En El Hierro los problemas se agravan porque la residencia de la frontera lleva cerrada desde 2017. Cerrada lleva más o menos 6 años y pico. 6 años y pico. Se lo llevaron para reformarla, desanchar las puertas y todo eso, y lo que hicieron es destrozarla, y ha entrado la gente allí y se ha llevado todo el mobiliario. Es decir, que ahora empezamos otra vez de cero. La plataforma apuesta por residencias pequeñas y públicas y pide más gerocultores que atiendan a los residentes. Hoy se han dado a conocer los premios de Turismo Islas Canarias, un reconocimiento a la labor de las personas, las empresas, las instituciones en defensa de la promoción, mejora de la calidad y sostenibilidad del destino. La Casa Rural Las Vigas, en Arico, en Tenerife, ha obtenido el galardón a la excelencia en el sector turístico, mientras que el Hotel Río Oliva Beach de Fuerteventura ha sido distinguido en la categoría de proyección internacional de destino. El hotel, que ha recibido miles de visitantes en sus 40 años de andadura, ya ha manifestado su agradecimiento al jurado y al Gobierno de Canarias por este premio que merecen, sobre todo, aseguran, los hombres y mujeres que forman parte de su plantilla. Agentes de la Guardia Civil investigan en Tenerife, al sur de la isla, a 6 trabajadores de un comercio de una compañía móvil por delitos de estafa y falsedad documental. Los empleados aprovechaban su condición para crear cuentas adicionales a sus clientes sin su consentimiento. Luego las usaban para encargar a plazos productos electrónicos de alta gama. Hay un total de 30 perjudicados por esta estafa. Y se ha producido un alunizaje en pleno centro de Arrecife. Los vándalos actuaron contra una tienda de videojuegos. Tiene más datos Salvador Cruz. Los hechos ocurrieron esta madrugada cuando los empleados abrieron la tienda. Se encontraron con esta desagradable sorpresa: la puerta de entrada al comercio destrozada y los cristales del escaparate rotos. En su embestida contra el negocio, el coche se llevó por delante uno de los volardos y ya en el interior los vándalos se llevaron varias consolas de videojuego y se hicieron con parte de la recaudación. Efectivos policiales ya investigan este alunizaje que ha causado importantes daños al local. Jurán Enrique ha presentado su exposición La Longi en Casa África, un artista caboverdiano que ha logrado recuperarse y mostrar su obra después de sufrir una agresión. Se lo contábamos hace 3 semanas. La muestra explora a partir de diferentes materiales como telas o papel el afecto del ser humano hacia su cultura. La exposición va a estar abierta hasta el 15 de septiembre. Hubo que aplazarla, como decíamos, porque este artista, sufrió una brutal agresión en Las Palmas de Gran Canaria. El racismo hace parte del ser humano. Hace parte del ser humano. En Cabo Verde hay racismo también. Entonces es una reflexión que tenemos que tener siempre cerquita. Desaparece en Las Palmas de Gran Canaria. Les hablamos de una mujer de 51 años que fue vista por última vez el 29 de julio. La asociación SOS Desaparecidos hace hincapié en que se trata de una persona con alta vulnerabilidad. Se llama Inga Nuque, mide 1,65, tiene complexión delgada, pelo rubio y corto y ojos azules. En el momento de su desaparición vestía pantalón pirata gris con líneas de colores y una camiseta con rayas rosas y blancas. Piden colaboración a la ciudadanía para localizarla. Se eleva a 6 ya el número de heridos graves tras el vuelco de una guagua turística en Asturias. Unas 49 personas querían llegar a los lagos de Covadonga, un lugar muy concurrido durante estas fechas, cuando el conductor perdió el control y se despeñó por un terraplén dando 2 vueltas laterales. Además de los 6 heridos graves, hay otros 6 moderadamente graves. Había una decena de niños, pero ninguno ha sufrido daños. De vuelta a Canarias, un aviso para los conductores de la isla de Tenerife porque mañana se va a cortar un carril de la TF24, la carretera de la Esperanza, por las obras de la pasarela peatonal
del Padre Ancheta. El Cabildo de Tenerife ha informado que se va a proceder a un corte desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde durante los 3 días que van a prolongarse estos trabajos, es decir, desde mañana hasta el jueves. La TF5 se verá afectada, pero hay desvíos alternativos tanto para llegar a la glorieta del Padre Ancheta como para coger la autopista sentido Santa Cruz. Para más información, consulte las redes del Cabildo de Tenerife. Hablamos ahora de ocio nocturno que regresa al centro comercial Plaza en Playa del Inglés, en Gran Canaria. Lleva 3 años cerrado. Este fin de semana el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana levantó el precinto tras comprobar que cumple con las medidas de seguridad. 3 años después, la actividad vuelve al centro comercial Plaza. Caminar por sus pasillos es ver los efectos de casi 1000 días de cierre, encontrarse con algunos locales en reforma y otros que cerrarán. Castro, dueño de esta boutique, pide paciencia. De momento queda mucho por hacer aquí. Mucho, no es tan fácil de abrir, como dicen, en un mes. Los bomberos también hacen sus inspecciones analizando la situación para una posible emergencia. ¿Qué recursos tenemos aquí a disposición, ajenos a nosotros, de aquí del centro comercial, para poder acometer cualquier tipo de incidencia? Los propietarios aportaron el plan de emergencia y seguridad, así como un certificado diciendo que cumplen toda la normativa contra incendios de seguridad. Uno de esos propietarios es Nitish, dueño de 3 locales y que ve un incentivo en que ya algunos empiecen a funcionar. Lo importante es abrir lo antes posible para que la gente vaya ya reactivándose para poder abrir el resto de los locales. Cuando vean que ya hay algunos abriendo, a ver si se incentiva así a los otros propietarios. Por ahora ya este fin de semana la oferta de ocio nocturno fue capaz de congregar a cientos de jóvenes en uno de sus locales para recuperar la imagen de tiempos mejores. Y los ganaderos de La Palma han hecho balance de la situación actual por la que atraviesa el sector. No es buena en general, pero empeora la Isla Bonita porque la pandemia, la guerra, esto se une además los efectos del volcán y dificulta el relevo generacional, dejando, por ejemplo, el queso palmero en peligro de extinción. Seguir manteniendo vivo al sector ganadero no es una tarea sencilla en La Palma. En el mercado, el éxito del queso elaborado en la isla es incuestionable, siendo los criadores incapaces de producir lo que el consumidor demanda, pero el día a día en sus granjas es difícil con la situación actual. Estamos castigados por todo, nos tocó una pandemia, nos tocó un volcán, ahora nos toca Ucrania y ¿quién quiere? ¿Sabes? Yo antes era la primera que le decía siempre a la gente que me decía, a mí me gusta, y yo, pues si te gusta, para adelante, ¿no? Que es un trabajo como otro. Ahora si alguien me dice de empezar en esto, digo, aguántate un poquito a ver qué rumbo coge porque es verdad que es complicado. El principal problema al que se enfrenta el sector se presenta a largo plazo. Yo le veo de aquí a 5 o 6 años que nos quedamos sin ganaderos porque se nos jubilan la mayor parte y no tenemos quien relevo generacional detrás, entonces se van a jubilar y esas cabras, ¿dónde van a ir a parar? Seguramente a matadero, entonces ahí es donde vamos a tener el gran bajón de animal. De ahí que entre los criadores se empieza a hablarse de peligro de extinción de una raza autóctona y de un sector que durante siglos ha sido uno de los pilares de la economía palmera. Además de su enorme éxito en la taquilla, la película Barbie muestra también un síndrome más habitual de lo que imaginamos. El personaje de Barbie padece atelofobia o miedo al fracaso, algo que afecta a miles de personas, la mayoría mujeres. Hola Barbie. Hola Barbie. Hola Barbie. Hola Barbie. Hola Barbie. Las ciudades han teñido de rosa bajo la influencia del fenómeno Barbie. Me siento súper identificada, describe claramente lo que es ser mujer para mí. Una de las cuestiones presentes en la película es el miedo de no estar a la altura que padece parte de la población. Es predominante en mujeres. En cierta manera es por toda esta presión cultural que siempre ha habido, ¿no?, hacia la mujer. Siempre se le ha exigido como un poquito más que al hombre para obtener los mismos resultados. Esto tiene nombre, se llama atelofobia y puede agravarse con el consumo de las redes sociales. Es algo personal que es una exigencia que se pone uno mismo. Ni siquiera con la validación de los demás o con unos resultados óptimos este problema deja de existir. O sea, deja de existir con trabajo en terapia. No arriesgar por falta de seguridad en uno mismo, ansiedad o frustración son algunas de las manifestaciones. Al fin y al cabo, todas las personas creo que llegamos a sentir eso a la hora de los estereotipos que hay en la sociedad. Barbie saca a la luz algunos de los síntomas dándole un giro crítico al estereotipo de la mujer perfecta.
Una tortuga envuelta en plástico se la han encontrado varias personas cuando buceaban en aguas de Lanzarote. El animal estaba atrapado en los desechos a 15 metros de profundidad. Afortunadamente, el plástico no le hizo daño. Tras cortarlo con un cuchillo, la tortuga pudo seguir nadando libremente. La contaminación por plásticos se ha convertido en una de las principales amenazas, las más acuciantes para la fauna marina. Menos mal que la típica que nos encontramos siempre con redes de pesca, siempre se les hace daño a las aletas, pero en este caso no hubo ningún problema, simplemente la soltamos, es un plástico muy flojito, la pudimos quitar y se fue más contenta, tan rápido que ni la vimos cuando se fue. El proyecto Contando Estrellas, la frontera Starlight, persigue certificar las cualidades del cielo nocturno en el Hierro. Para lograr ese reconocimiento se están llevando a cabo acciones y ahora es el turno de una auditoría que analiza las características del alumbrado público en varios puntos del municipio de La Frontera, además de las infraestructuras y los servicios turísticos que podrán ir de la mano del sello Starlight. Ver si es compatible con lo que la Fundación establece, ¿no? Que es tipo de alumbrado de vidrio plano, luminarias de color ámbar y que los niveles de iluminación sean los correctos. Entonces revisamos todo ese tipo de cosas. Donde se puede alojar el posible visitante, dónde puede comer, qué actividades hay, si hay actividades complementarias, si hay empresas de senderismo, de parapente. Un nuevo bólido ha atravesado el cielo de Canarias. Ocurrió la noche del sábado al domingo. Es parte de las deltacuáridas o las perseidas, las lluvias de estrellas más conocidas del verano. Este es el momento en el que el bólido atraviesa el cielo de Canarias. Este meteoro podría formar parte de las deltacuáridas, la lluvia de estrellas que justo registra su máxima actividad estos días, o de las perseidas. Paso rasante en la atmósfera, eso hace que la traza sea muy larga y eso hace que sea muy brillante, y entonces de ahí pasa a llamarse bólido. Es una estrella fugaz, un meteoro mucho más grande, podríamos hablar de centímetros, aún así sigue siendo pequeño. Si además pertenece a las perseidas, es más brillante. Quizá de las perseidas es la mayor que tenemos ahora mismo en lluvias de estrellas, y eso hace que tenga más energía cinética y por tanto tenga mucho más brillo, ¿no? Precisamente las perseidas o lágrimas de San Lorenzo, el fenómeno astronómico más conocido de la temporada estival, está a punto de comenzar. Una poquita luna, eso es importante, y las fechas más o menos coinciden con otros años. Las mejores noches eran las del 12 y las del 13 de agosto. Este año habrá una actividad de aproximadamente 70-80 estrellas fugaces por hora. No hace falta subir a las montañas más altas. Un lugar con horizonte y oscuro será suficiente para observarlas. Bueno, en cuanto al tiempo, la semana ha comenzado con calor en muchos puntos del archipiélago y parece que mañana, agosto, comienza con pocos cambios. En el Hierro nos hemos encontrado con una tarde de contrastes, ambiente suave con alguna nube baja por el norte. En la capital, mucho calor en las medianías del sur. Además, el viento alisio sigue soplando con fuerza. Luego, en el espacio del tiempo, como siempre, Edgar Cedrés les va a ampliar toda la previsión. Bueno, y en los deportes hablamos de fútbol, de delanteros. La Unión Deportiva Las Palmas confirmó anoche la llegada de uno y el Tenerife, Daniel Álvarez, cruza los dedos para que se recupere pronto uno que prácticamente acaba de llegar. Exacto, Marta, ¿qué tal? Buenas noches. Hablamos, como dices, de delanteros, pero vamos por partes. Más pegada para el equipo de García Pimienta, con la incorporación por un año de Munir, otro producto de la factoría de La Masía, con conexiones en su pasado con García Pimienta, pero también hasta con Sandro, con el que volverá a rivalizar por tener minutos. Mañana va a ser presentado. Y en el Tenerife, al problema con el gol de este verano se le suma la lesión de Ángel. El punta lagunero podría perderse el inicio de liga. Tino Rodríguez fue el héroe del Unión Antigua. Este sábado tumbó a Eusebio Ledesma del Maxorata en el momento clave de la final regional de lucha. Hemos recreado esta tarde con él esa maña y lo que vino después, por supuesto, continúa en una nube. Y les aseguro, te aseguro, Marta, que vale mucho la pena escuchar cómo lo cuenta porque es realmente emocionante. Pues nos quedamos a escucharlo. Gracias, Daniel. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, nosotros vamos a irnos antes. Les hablamos de una exposición, llevar la inmensidad del mar a un objeto que quepa en la palma de la mano. Es la línea artística de la tercera edición de la exposición Menudencias.
Una propuesta en la que la literatura y el arte de la escultura en miniatura se unen para hacer un homenaje al medio marino. 20 artistas plásticos, 8 escritores participan. Se enmarca la exposición como clausura de la temporada del espacio Bronzo en La Laguna. Se puede visitar hasta el 8 de septiembre. Con esta exposición nos vamos, se quedan en nada con los deportes, con Daniel Álvarez. Adiós, hasta mañana.